Yo creo que Luis Suárez puede tener muy buenos números independientemente de quién sean los jugadores que juegan al lado. De hecho los tendrá, seguro, no tengo ninguna duda. Puedo estar equivocado, ya lo veremos a lo largo de los años y a lo largo de las temporadas, pero no tenemos que, o yo no tengo por qué preocuparme de una cosa que no me preocupa. O sea, ¿cómo se refuerza un jugador atacante que en unos momentos puntuales de repente falla alguna ocasión clara? Pues pensando en que hay unos objetivos de realización más importantes que los de resultado. ¿Eso qué significa? Céntrate en el juego, céntrate en dar muchos apoyos, céntrate en fijar a los centrales, céntrate en llegar a posiciones de remate y no te preocupes que lo otro, lo instintivo, te saldrá. Cuando llega al área, dentro del área, hay pocos jugadores que yo haya visto que se muevan mejor que Luis Suárez. ¿Por qué voy a estar preocupado? Pues no lo estoy. ¿Y cómo se le transmite al jugador? Pues diciéndole esto. Sigue reforzando con tu trabajo y piensa en todas las cosas que haces bien para llegar a esas situaciones de remate. El remate es algo natural y le sale y estará acertado seguro.